En un punto crítico de cualquier conflicto armado, los datos numéricos dejan de ser sujetos a interpretación y la propaganda colapsa ante la realidad de los hechos verificables. Para la administración de Vladimir Putin, ese momento ha llegado en abril de 2026, marcando un hito en el que Rusia ha perdido más territorio ucraniano del que ha logrado ocupar. No se trata de una percepción simbólica, sino de una regresión documentada y verificada por el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, mediante imágenes geolocalizadas y mapeos independientes confirmados simultáneamente por múltiples instituciones de defensa occidentales. Durante este periodo, las fuerzas rusas sufrieron una pérdida neta de 116 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano ocupado, lo que representa el mayor revés territorial mensual desde agosto de 2024, fecha en la que Ucrania lanzó su incursión en la región rusa de Kursk. A diferencia de la operación en Kursk, la dinámica actual presenta una gravedad superior para el Kremlin. Las fuerzas ucranianas están liberando su propio territorio, asentamiento por asentamiento, a un ritmo de aproximadamente 3,87 kilómetros cuadrados por día. El proceso de desrusificación del terreno está en marcha, y Moscú parece no tener una respuesta efectiva. Para dimensionar la magnitud de este colapso, los datos comparativos son reveladores. En marzo de 2025, Rusia capturaba un promedio de 12,9 kilómetros cuadrados diarios. En marzo de 2026, el mes en que supuestamente debía comenzar la gran ofensiva de primavera para tomar el Donbass, las tropas rusas solo lograron capturar 23 kilómetros cuadrados en todo el mes. Esto significa que 2 días de combate en marzo de 2025 rindieron más frutos territoriales para Rusia que 31 días de ofensiva en marzo de 2026. La comparativa semestral subraya un declive estructural en la capacidad militar rusa. Entre noviembre de 2024 y abril de 2025, Rusia se apoderó de 2.068 kilómetros cuadrados. En el mismo periodo, entre 2025 y 2026, esa cifra descendió a 1.443 kilómetros cuadrados, una caída interanual de 925 kilómetros cuadrados en la misma ventana estacional. Estas cifras, además, incluyen tácticas de infiltración donde soldados dispersos ocupan zonas grises que la propaganda estatal contabiliza como asentamientos capturados. Al depurar estos datos de las maniobras de desinformación, el resultado es la pérdida neta registrada en abril de 116 kilómetros cuadrados de territorio bajo control real. Sin embargo, más allá de la geografía, la noticia más trascendental radica en la degradación del ejército ruso como fuerza de combate. Una guerra de desgaste no concluye únicamente cuando se agota el territorio, sino cuando una de las partes se queda sin efectivos dispuestos o capaces de luchar. Los datos del campo de batalla sugieren que Rusia se aproxima a ese punto de quiebre. Al 4 de mayo de 2026, las bajas totales de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 alcanzan aproximadamente 1.335.150 efectivos, entre muertos y heridos, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Esta cifra contrasta radicalmente con la promesa inicial de una operación de pocos días y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la campaña militar rusa a largo plazo. El fracaso de la ofensiva de primavera rusa de 2026 responde a 4 factores críticos que han convergido para neutralizar la superioridad numérica del Kremlin. El primero de ellos ha sido la climatología y la respuesta táctica de Moscú ante el terreno. El invierno de 2025-2026 se caracterizó por ser inusualmente frío y húmedo, lo que provocó un deshielo de una intensidad excepcional. Durante los meses de marzo y abril, el este de Ucrania se transformó en un lodazal que los planificadores militares describen como una superficie viscosa, donde los vehículos blindados pierden toda tracción. Ante este escenario, la lógica militar dictaba una pausa operativa. Sin embargo, las órdenes directas de Vladimir Putin forzaron la continuación de asaltos frontales.
En consecuencia, la columna vertebral mecanizada de Rusia quedó paralizada, y los soldados fueron enviados a pie a través del barro hacia zonas de aniquilamiento donde las defensas ucranianas operaban con total ventaja. El segundo factor determinante ha sido el colapso de las comunicaciones tácticas rusas. En febrero de 2026, la empresa SpaceX terminó de forma abrupta y exhaustiva el acceso ilícito que las tropas rusas mantenían a las terminales Starlink. Según informes militares del 12 de marzo, el tráfico de datos de las fuerzas rusas cayó un 75% casi de inmediato. Esta desconexión fracturó la coordinación entre unidades, redujo la precisión de la artillería y degradó la logística. La situación se agravó cuando el Kremlin inició una purga interna contra el uso de Telegram, la plataforma que los soldados rusos utilizaban de manera informal para suplir las carencias de sus equipos de radio. Sin Starlink y con restricciones en el uso de mensajería digital, el ejército ruso se ha visto obligado a combatir con infraestructuras de generaciones anteriores frente a un adversario que utiliza datos en tiempo real e imágenes de drones para dirigir sus operaciones. El tercer problema crítico es el déficit en el reclutamiento. Rusia se fijó el objetivo de reclutar 409.000 soldados bajo contrato para finales de 2026, lo que requiere un promedio de 1.120 nuevos efectivos por día. No obstante, las estimaciones basadas en los datos de la línea directa de rendición de Ucrania indican que Rusia solo ha logrado atraer a unos 940 reclutas diarios durante el primer trimestre del año. De mantenerse esta tendencia, el Kremlin sufrirá un déficit anual de 65.000 soldados. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha señalado que marzo de 2026 marcó el cuarto mes consecutivo en el que las bajas rusas superaron su capacidad de reemplazo, una correlación directa con la caída estadística de sus ganancias territoriales desde diciembre de 2025. Finalmente, el cuarto factor es la desinformación sistémica dentro del alto mando ruso. El 21 de abril, el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, afirmó públicamente que sus fuerzas habían tomado el control de 80 asentamientos y 1.700 kilómetros cuadrados durante la ofensiva de primavera. Estos datos contrastan radicalmente con las cifras verificadas por el ISW, que demuestran una ganancia neta cercana a cero en marzo y una pérdida neta en abril. Esta discrepancia sugiere que Putin está tomando decisiones estratégicas basadas en una realidad fabricada, ya sea por el engaño deliberado de sus generales para evitar represalias o por un colapso en la cadena de mando que impide que la información real llegue a la cúpula. Esta falta de claridad operativa ha provocado que la fuerza destinada a dar el empuje final en el Donbass haya terminado cediendo terreno por primera vez en años. La transformación del conflicto en 2026 está definida por una cifra estadística determinante. El 96% de las bajas rusas en marzo fueron provocadas por drones. Ucrania ha consolidado una arquitectura de guerra no tripulada de 3 niveles que ha superado la capacidad de adaptación de Moscú. El primer nivel emplea drones FPV en misiones kamikaze contra la infantería que avanza por el lodo. El segundo nivel utiliza plataformas terrestres autónomas para tareas de reconocimiento y reabastecimiento en zonas grises. Y el tercer nivel despliega drones de ataque de medio alcance que operan hasta 200 kilómetros tras la línea del frente. Esta profundidad estratégica ha permitido a Kiev destruir depósitos de municiones, centros de mando y, de manera crucial, sistemas de defensa aérea, abriendo corredores para ataques aún más profundos dentro de territorio ruso. Las consecuencias de esta superioridad tecnológica se extienden al ámbito estratégico y económico. Ucrania ha dirigido sus ataques contra la infraestructura energética y la flota de petroleros en la sombra de Rusia, golpeando buques cerca de Novorossiysk y el puerto de Primorsk. Según informes de inteligencia, hacia finales de 2025, estos ataques ya habían dejado fuera de servicio casi el 40% de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia.
Esta campaña de defensa activa busca estrangular la capacidad financiera de Moscú para sostener el esfuerzo bélico, mientras Ucrania incrementa su propia producción nacional de drones para reducir la dependencia de los ciclos de ayuda externa y las fluctuaciones políticas en Washington o Europa. En el plano demográfico y social, el impacto es profundo. Las estimaciones de diversas agencias de inteligencia, incluidas las de los Países Bajos y el Reino Unido, sitúan las bajas permanentes rusas por encima de los 1,2 millones de efectivos. El impacto de estas pérdidas representa entre el 0,5% y el 1,2% de toda la población masculina rusa menor de 60 años. Mientras tanto, en el interior de Rusia se han reportado incidentes de disturbios civiles motivados por el deterioro de las condiciones económicas, agravado por la fuga de profesionales cualificados y el desvío de recursos hacia una economía de guerra total. La brecha entre la narrativa oficial del Kremlin y la realidad de las familias rusas continúa ensanchándose tras 5 años de conflicto. El objetivo declarado por el Ministerio de Defensa ucraniano es alcanzar las 50.000 bajas rusas mensuales para finales de 2026, una meta que consideran un objetivo de producción industrial. En este contexto, la situación de la península de Crimea se vuelve cada vez más precaria. Los ataques sistemáticos contra radares en Eupatoria y Mayak, junto con la destrucción de depósitos de municiones en Kacha, sugieren una estrategia de aislamiento a largo plazo. Con una capacidad de reclutamiento que no cubre las pérdidas y un mando militar que presenta informes de victorias inexistentes a Vladimir Putin, los datos de mayo de 2026 indican que el impulso del conflicto